En la cúspide de lo que muchos consideran la era dorada del boxeo, un periodo dominado por titanes y auténticos guerreros del cuadrilátero, emergió una figura que logró sobresalir entre los más grandes. Su nombre no brilló únicamente por las victorias acumuladas, sino por la forma en que las conseguía. Mientras otros boxeadores lanzaban golpes, él danzaba entre la furia, flotaba por encima del caos. No se limitaba a atacar. Su ofensiva era una obra de arte trazada con guantes, cuero y sudor, sobre un lienzo en movimiento. Este hombre no nació siendo una figura mítica. Se construyó a sí mismo a través de la constancia, el ritmo impecable y una férrea dedicación. Su nombre, Sugar Ray Robinson. Y aunque han pasado décadas, sigo afirmando sin dudar que libra por libra fue el más grande de todos los tiempos. Este video no pretende ser un simple tributo. Es una exploración profunda en los engranajes que impulsaron al pugilista más completo que el boxeo haya conocido. No venimos a hacer un repaso de sus knockouts más memorables ni a recitar el número de campeonatos que obtuvo. Lo que buscamos es desentrañar los momentos silenciosos, los entrenamientos al amanecer cuando nadie lo observaba, los senderos que recorrió sin aplausos y la fortaleza mental que alimentó en privado para transformarse en lo que muchos todavía consideran el mejor boxeador de la historia. Nacido con el nombre de Walker Smith Jr. en el año 1921, el niño que más tarde sería reconocido mundialmente como Sugar Ray Robinson descubrió su pasión por el boxeo siendo apenas un preadolescente. Con tan solo 11 años, ingresó en el Brewster Recreation Center de Detroit y desde ese instante, su destino cambió de rumbo. Según cuenta la anécdota, en una noche cualquiera, un joven y prometedor Walker tomó el lugar de un peleador que no se presentó en un combate amateur. Para hacerlo, utilizó la credencial de la AAU de un amigo llamado Ray Robinson. Subió al cuadrilátero bajo ese nombre y esa noche no solo obtuvo una victoria, nació una estrella. Aquel instante marcó no solo el nacimiento de una carrera deportiva, sino el nacimiento de una identidad que más adelante se convertiría en leyenda. Cuando dio el salto al profesionalismo en 1940, Robinson ya contaba con un récord amateur que parecía salido de una novela. 85 combates ganados, 0 derrotas y 69 de esas victorias por la vía del knockout. Pero lo que lo elevó por encima del resto no fue únicamente lo que hacía dentro del ring, sino la manera en la que se preparaba para llegar ahí. A diferencia de muchos peleadores de su generación que basaban su estrategia en la pura potencia y agresividad, Robinson veía el boxeo como una disciplina artística, casi científica. Estudiaba la mecánica de los golpes como si fuera geometría aplicada. Analizaba cada desplazamiento como una ecuación y comprendía la mente del adversario como si se tratara de un ajedrez de puños. Su entrenador, George Gainford, pronto se percató de que tenía entre manos a un talento completamente distinto. Pero más que enseñarle a lanzar golpes, Gainford le inculcó la importancia de pensar en el ring, de interpretar los gestos del rival, de identificar patrones repetitivos y convertir las fallas ajenas en puertas hacia la victoria. Jamás vi a alguien asimilar las lecciones tan rápido como Ray, recordaría alguna vez Gainford. Le bastaban 30 segundos observando a un contrincante para saber exactamente cómo neutralizarlo. El sistema de entrenamiento de Sugar Ray estaba adelantado a su época por varias décadas. Mientras la mayoría se centraba en fortalecer músculos o incrementar su aguante a base de castigo físico, él se moldeaba sobre la base de la precisión, la rapidez y la inteligencia táctica. Dominaba el equilibrio, el control del cuerpo y la capacidad de adaptación en tiempo real. Fue esa perspectiva holística la que no solo lo volvió sobresaliente, sino casi invencible durante su apogeo. Su filosofía no se apoyaba en herramientas modernas ni en métodos revolucionarios de laboratorio. Antes de que la ciencia deportiva, la crioterapia o los suplementos de alto rendimiento existieran,
él ya dominaba el valor del trabajo metódico y constante. Su mantra era simple pero eficaz: perfeccionar lo esencial, trabajar más duro que todos y hacer que cada instante en el gimnasio tuviera un propósito claro. El entrenador Harry White, un hombre que aprendió bajo la tutela del legendario Jack Blackburn, fue el arquitecto de ese régimen físico y mental que moldeó a Ray. Wallach sostenía que el mejor acondicionamiento provenía del mismo boxeo. Para él, el sparring, el trabajo con el saco y el boxeo de sombra no eran simples rutinas. Eran el taller donde se forjaba un maestro. El gimnasio era su laboratorio de invención. Ray solía entrenar en sitios apartados, como el campo de entrenamiento en Greenwood Lake, Nueva York, buscando apartarse de todo tipo de distracción. Se levantaba con la salida del sol, muchas veces incluso antes de las 5 de la mañana, y comenzaba su día con extensas carreras que podían ir de 5 a 6 millas diarias. En ocasiones lo hacía usando pesadas botas militares para fortalecer sus piernas. Pero no se trataba de un trote común, era un ritmo constante, duro, muchas veces cuesta arriba, simulando el tipo de desplazamiento que necesitaría para esquivar, flotar y contraatacar durante los combates reales. El biógrafo Will Hay lo resumió así: el ritmo y el desplazamiento lo eran todo. 1 centímetro, una fracción de segundo, podía ser la diferencia entre la gloria y el knockout. Ray lo entendía perfectamente. Sabía que una esquiva milimétrica podía salvarlo de terminar en una camilla, así que corría como si su existencia dependiera de cada zancada. Cuando regresaba al gimnasio, cada sesión era una lección intensiva de enfoque total. Pasaba interminables horas frente al saco pesado, no solo golpeándolo por instinto, sino afinando combinaciones específicas: jab, directo, gancho, uppercut, hasta que sus secuencias se volvían tan naturales como respirar. Su velocidad era simplemente asombrosa. Según la descripción del medio Evolve MMA, sus golpes eran tan vertiginosos que resultaban invisibles para muchos de sus rivales. Y no era casualidad. Ese nivel se alcanzaba únicamente mediante una práctica precisa, repetida y profundamente intencional. Gada en la mente. Sugar Ray Robinson entendía que la fortaleza mental no solo era una ventaja, sino una necesidad absoluta en el cuadrilátero. Cuando los músculos se agotaban y el dolor se volvía insoportable, era la mente la que debía mantener el control, marcar el ritmo y mantener la estrategia viva. Su enfoque psicológico del boxeo era tan afinado como su físico. Estudiaba a sus oponentes con minuciosidad, como si cada combate fuera un examen que debía superar con inteligencia, no con brutalidad. Robinson dedicaba tiempo a la visualización, anticipando cada movimiento de su contrincante, imaginando cada golpe y contraataque con precisión quirúrgica. No se limitaba a ver sus propias victorias, sino también sus errores. Analizaba cada combate, no solo desde su perspectiva, sino desde la del rival. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué veían en él? ¿Qué esperaban que hiciera? Al comprender la mente de sus adversarios, Robinson siempre estaba un paso adelante. Este nivel de preparación mental le permitió mantener la compostura en situaciones extremas. Cuando otros perdían la calma o se desorganizaban bajo presión, él permanecía imperturbable, como si ya hubiera vivido ese momento 1000 veces en su cabeza. Esta calma le permitía capitalizar errores ajenos y transformar momentos de peligro en oportunidades. La frase "frialdad bajo fuego" parecía hecha a su medida. Además, Robinson desarrolló una confianza inquebrantable, no arrogante, sino construida con trabajo arduo y resultados tangibles. Sabía lo que podía hacer y sabía que lo había logrado una y otra vez bajo condiciones duras. Esa seguridad interna lo protegía de la duda, lo mantenía enfocado y le daba la autoridad de un verdadero maestro del ring. Pero si hubo algo que completó el rompecabezas que era Sugar Ray Robinson, fue su capacidad de adaptación. A lo largo de su extensa carrera, enfrentó a boxeadores de todos los estilos:
pegadores, técnicos, defensivos, veloces, sucios. Y en cada caso encontró una forma de responder. No imponía un solo estilo, absorbía elementos, ajustaba su estrategia y reinventaba su forma de combatir si era necesario. Fue precisamente esta versatilidad la que le permitió mantenerse en la élite durante décadas. No fue simplemente un atleta con talento innato, fue un pensador, un estratega, un estudioso del arte del combate. Donde otros se estancaban, él evolucionaba. Y en un deporte tan brutal y cambiante como el boxeo, eso marcaba la diferencia entre ser bueno y ser el mejor de todos los tiempos. Sugar Ray Robinson no era perfecto, pero su legado se siente casi inalcanzable. Dominó en 2 divisiones, dejó una marca indeleble en la historia del boxeo y redefinió lo que significa ser un peleador completo. En su mejor versión, parecía invencible, no porque no pudiera ser tocado, sino porque sabía cómo responder cada vez que era desafiado. Su nombre, hasta el día de hoy, resuena con respeto en cualquier conversación sobre los más grandes. Porque más allá de sus estadísticas, de sus títulos y de sus combates inolvidables, Sugar Ray Robinson elevó el boxeo a otro nivel. Lo convirtió en una forma de arte, en una danza peligrosa y hermosa en la que él siempre llevaba el ritmo. En el mundo del boxeo, donde tantos llegan y desaparecen con la misma velocidad, él permanece, como símbolo, como referencia, como ideal. Y si alguna vez se quiere entender lo que verdaderamente significa la palabra campeón, basta con observar su vida, su trabajo, su mentalidad. Este fue Sugar Ray Robinson. No solo un pugilista, no solo un campeón, sino un pionero de cuerpo, mente y espíritu. Un hombre que, sin saberlo, escribió el manual de cómo alcanzar la grandeza. En un deporte donde la violencia se viste de nobleza, donde el dolor y el coraje comparten el mismo rincón, surgió un hombre que lo cambió todo. Sugar Ray Robinson no fue solamente un boxeador, fue la respuesta definitiva a la pregunta: ¿qué pasa cuando el talento, el trabajo y la mente convergen en una sola figura? Porque donde otros veían solo puños, él veía ángulos. Donde otros lanzaban golpes, él componía sinfonías. Y donde la mayoría se quebraba, él se levantaba más fuerte. Nacido en una época que aún aprendía a respetar el arte del boxeo, Robinson no solo se adaptó a su tiempo, lo superó. Derribó barreras invisibles, desafió lo que se creía posible y creó un legado que ni el tiempo ha podido desgastar. Peleó más de 200 veces, cruzó divisiones, enfrentó monstruos y aún así, cada vez que entraba al cuadrilátero, el público sabía que estaba a punto de presenciar algo especial. No era solo habilidad, no era solo mentalidad, era el aura, el instinto, el algo que no se entrena, eso que separa a los grandes de las leyendas. Hoy, décadas después de su retiro, su sombra aún pesa sobre el ring. Cada campeón que sube a pelear lo hace sabiendo que está caminando por el sendero que Sugar Ray trazó con sudor, sangre y arte. Su influencia es tan inmensa que su nombre se pronuncia con reverencia incluso por aquellos que jamás lo vieron en vivo. Porque simplemente él fue el modelo, el molde, el punto de partida de toda conversación seria sobre la grandeza. Y así, en medio de los aplausos de un estadio eterno que nunca se apaga, Sugar Ray Robinson sigue danzando en la memoria del boxeo, ligeramente inclinado, mentón firme, mirada de acero, listo para lanzar el siguiente golpe perfecto. Uno que retumbe por siempre en la historia del deporte. Sugar Ray Robinson, el más grande, el estándar eterno, el verdadero rey del ring.